Y creo que ya estamos con Juan Carlos Pereira desde Neuquén, República Argentina. Juan Carlos, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mario. Muy buenos días a toda la audiencia de la radio. Un gusto escucharlo. Bueno, igualmente para nosotros. Juan Carlos, a mí me dijo mi amigo Lucas Arias que vos habías estado, movilizándote respecto de este tema, de algo que nos preocupa ya desde hace bastante tiempo, que es la base yanqui en Neuquén. Una base que, sobre la cual no voy a explicar nada, simplemente voy a dejar que vos nos digas cómo está la situación de esa base y que nos empieces a señalar cuáles son las acciones de los Estados Unidos respecto de la misma y también cuál la acción de ustedes como pueblo neuquino y representante de todo el pueblo argentino respecto a la instalación de esa base allí en Neuquén. Sí, a mí me interesa siempre contextualizar y recordar a quienes nos escuchan, cuáles son las cualidades, las características, en dónde se encuentra ubicada esta base. La ciudad de Neuquén es una de las ciudades, la ciudad más grande de la Patagonia. Está ubicada en la Patagonia Norte, junto a los ríos, a la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, el río Limay es uno de los más caudalosos de nuestro país, junto o después del Paraná, y atraviesa solamente territorio argentino. Tenemos el río Limay, el río Neuquén, que confluyen y forman el río Negro, que desembocan en mar Argentino, en el Océano Atlántico. También tenemos acá en la provincia de Neuquén una superficie importante que casi ocupa todo el territorio, que es el yacimiento de Vaca Muerta, de donde hoy se están extrayendo hidrocarburos, gas y petróleo, por el método de fracking o hidrofractura. En ese contexto es que se desarrolla esta base de Estados Unidos financiada por el Comando Sur. Es un espacio, un área ubicada con fácil acceso a la zona de los yacimientos, al aeropuerto de Neuquén y sobre la ruta. Esto es un proyecto que, si bien venía de allá del año 2012, fue frenado, luego nuevamente reactivado durante el gobierno de Macri, y hoy avanzado con este actual gobierno, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Hace un mes atrás estuvo en nuestra ciudad, en la ciudad de Neuquén, el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, actual embajador. Vino en ocasión de una cumbre de empresarios, representantes de las multinacionales que operan en el área de Vaca Muerta, el gobierno provincial y el superministro Massa, quien también estuvo. Bueno, ellos celebraron este encuentro, y en ese contexto el embajador no le quedó otra que reconocer la construcción de esta base, financiada por el Comando Sur y por el Ejército de Estados Unidos. Ellos dicen que es una base que ellos están construyendo y que oportunamente le cederían la administración al gobierno de la provincia como si fuera un regalo, dicho en estos términos textualmente. Este es un poco el contexto en el cual se construye esta base. Nos has dado la ubicación geográfica, nos has dicho que está en un lugar absolutamente estratégico, cerca de la ciudad de Neuquén, cerca del aeropuerto, sobre la ruta, que está muy vinculado al tema de Vaca Muerta. Quiere decir que hay un interés geopolítico porque Vaca Muerta contiene una de las reservas de gas
más importantes y también de shale oil, más importantes del mundo. Me gustaría que nos dijeras en qué consiste esa base militar, es decir, cuáles son sus componentes, cuál es la superficie que ocupa y qué capacidad operativa tiene. Sí, es una base, digamos, hay compañeros que han investigado esto. No todas las bases que Estados Unidos impulsa son iguales, algunas tienen mayor capacidad desde el punto de vista y operatividad desde el punto de vista estrictamente militar, incluso con la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas, otras con otras características y que son disfrazadas de lo que ellos llaman tipo bases humanitarias o de ayuda humanitaria. Y esta es la característica que tiene esta. Es más, ellos dicen que se está trabajando con defensa civil de la provincia, justamente para catástrofes, inundaciones que ocurran en alguna ocasión, y por eso ellos la llaman base de ayuda humanitaria. Ocupa una superficie de 1,5 hectáreas o 2 hectáreas, tiene grandes galpones y oficinas, abastecimiento de agua, una bajada de alta tensión y accesos rápidos desde la autovía, con calles asfaltadas y demás. Eso es lo que uno puede, o si alguno en alguna ocasión pasa por ahí, es lo que va a observar. Es decir, en este momento ellos no van a tener una presencia de marines ubicados ahí, digamos, pero son espacios que ellos oportunamente los activan según sus necesidades o sus políticas. Claro. Entendemos que poner un pie en el territorio por parte de Estados Unidos es involucrarnos en su política estratégica a nivel, o en su geopolítica a nivel internacional, en reforzar esto que alguna vez se llamó el patio trasero, hoy más que nunca, frente a lo que ellos consideran las nuevas amenazas de China y de Rusia, hacernos jugar en ese tablero geopolítico, por Claro. un lado. Esto lo confirmó hace unos días Laura Richardson, que es la generala del Comando Sur, a cargo del Comando Sur, que se reunió en Ecuador con todos los ministros de defensa de América Latina. El ministro de Defensa de Argentina no asistió, sí fueron representantes del ministerio, y ella explícitamente manifestó esto. Esto tenemos que trabajar en conjunto, les decía, para enfrentar estas nuevas amenazas. Eso por un lado. Y por otro lado, el control directo y el seguimiento de lo que es la extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta, tener un control de fuentes de energía, por un lado, y por otro lado, el valor que adquiere el agua como bien o recurso natural. Bien. ¿Qué relación le das a esta base con el observatorio que tiene China, que algunos dicen, bueno, pero también tiene tareas de inteligencia allí? ¿Qué relación le das? Creo que la superficie que tiene China es un poco más grande que esta base. Sí, lo de China no lo conozco, solo desde la ruta. Sí sabemos que eso es un convenio de tipo científico y tecnológico que se trató en el Congreso de la Nación como parte de los acuerdos que puede desarrollar un país con cualquier otro del mundo, para investigaciones científicas y demás. Es decir, eso se discutió, se debatió, y cualquier país en uso de su soberanía y de su autonomía puede establecer lazos con otro, si así se considera, y creo que en ese sentido se desarrolló ese centro de investigaciones aeroespaciales de China, o con China. No es lo mismo que esto. Esto se ha tratado a escondidas.
nunca se consultó a nadie, nunca se trató en ningún espacio legislativo o de debate. Si no hubiese sido por el esfuerzo que hemos realizado aquí vecinos y vecinas y la repercusión que tuvo en algunos medios de comunicación regionales y posteriormente nacionales, esto no se sabía. Esto no se hubiese sabido porque justamente de lo que se trata es de hacerlo a escondidas, que no se conozca los fines, porque esto, si se hubiese tratado como corresponde, y como lo marca la Constitución, sobre todo porque está en juego la soberanía, no hubiese tenido o no tiene ningún tipo de licencia social. A nadie de la sociedad aquí en la Patagonia, en Neuquén, le interesa o tiene la demanda de que se genere una base de Estados Unidos. Hay otras demandas que tienen que ver con necesidades más elementales, como es el tema de la salud, como es el tema de la vivienda, la falta de redes de agua, de gas, de luz, en la mayoría de los hogares de la ciudad de Neuquén, en un contraste tremendo con el dinero que se llevan las multinacionales de nuestra provincia. ¿Qué queda en la provincia de la explotación de vaca muerta? ¿Ha cambiado la vida de los neuquinos a partir de la explotación de vaca muerta? Sí, sin duda que la dinámica de esta ciudad, de estas ciudades, ha cambiado muchísimo porque se ha desarrollado con mayor impulso lo que es el negocio y la especulación, por ejemplo, de tipo inmobiliaria. Se ha dado un mayor contraste entre sectores que tienen otros ingresos y una gran mayoría que se empobrece. Se ha deteriorado el sistema de salud. Estoy hablando, por ejemplo, de la ciudad cabecera de Vaca Muerta, que es Añelo, en donde hay amplios niveles de pobreza, donde no existe un hospital con el equipamiento necesario, donde los alquileres rondan los 100.000 pesos, hablando de una habitación, donde existe la prostitución. Ese es el contexto, eso es lo que ha cambiado en nuestra provincia desde que comenzó y que se disparó el saqueo en la zona de Vaca Muerta. Y desde el punto de vista ambiental, ¿ustedes han sentido algún elemento, es decir, por ejemplo, contaminación de acuíferos, contaminación del agua en general? ¿Han observado algún cambio desde este punto de vista? Sí, organizaciones de vecinos y vecinas ambientalistas han denunciado la presencia de metales pesados sobre el lago Marimenuco y el cauce del río Neuquén. Los movimientos sísmicos en un poblado que se denomina Sausal Bonito, que prácticamente semanalmente se dan, cada vez con mayor asiduidad. Y eso es por la rotura de la roca por el fracking. Eso es por los movimientos sísmicos que genera la hidrofractura, que bueno, que son terremotos que se dan en el subsuelo y que no pueden prever hasta dónde van a agrietar el subsuelo o la roca. Ellos, según se defienden y argumentan, que ellos pueden controlar el agrietamiento de la roca, pero sabemos que esto no es así. Es una grieta, cada vez puede ir siendo más allá, es como si fuera un vidrio, cuando una piedra golpea en un vidrio y vemos con el tiempo cómo continúan las grietas. Esto es un poco para describir lo que ocurre en el subsuelo, y estos movimientos sísmicos tienen que ver con eso. Y lo otro son la presencia de lo que se llaman basureros petroleros, que son piletones donde se depositan las aguas residuales de
del fracking. Mm. En algunos casos ellos la reinyectan y en otras no. Estas son consecuencias ambientales tremendas que incluso fueron reconocidas en su momento por el Ministerio de Ambiente de Nación, pero nunca se ha actuado en consecuencia. Se siguen esperando, digamos, que se tomen medidas en este aspecto, pero evidentemente la presión y el poder real que tienen estos grupos concentrados, monopólicos, bueno, es mayor al del mismo, hasta el del propio gobierno, que festeja cada vez que entrega áreas para el saqueo y la explotación. Debe festejar porque debe recaudar, pero te pregunto justamente por este tema de las relaciones de fuerza, es decir, Argentina aparece como un país muy débil desde el punto de vista de la defensa, prácticamente no tenemos capacidad de defensa y da la impresión de que el contener esa riqueza genera presiones muy grande por parte no solo de las empresas petrolíferas, sino además de los gobiernos a los cuales, con los cuales está vinculada estas multinacionales. Hay muchos ambientalistas que plantean, bueno, hay que parar la explotación en Vaca Muerta. Ahora, desde el punto de vista político, ¿vos sentís que existe esa posibilidad o creés que, en definitiva, es una expresión de deseos, pero desde el punto de vista de las relaciones de fuerza es preferible administrar esta suerte de explotación-saqueo a que lo vengan a buscar por las malas? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que nuestra sociedad, este mundo, actual mundo capitalista, es petróleo dependiente. Nosotros tenemos la principal fuente de energía hoy, proviene de los hidrocarburos, entonces en algún momento tendremos que dar un debate como pueblo en este sentido. Lo que sí no podemos dejar que avance es que esto sea el costo de esto sea la muerte, la contaminación, es decir, si ya nos contaminan el agua que vamos a beber en estos días, entonces, bueno, pongamos en una balanza, a ver qué es lo que pasa. Por un lado tenemos la necesidad de la energía y por otro lado tenemos el agua contaminada, los suelos contaminados, entonces ese costo que tiene el saqueo, y yo creo que tiene que frenarse, no puede ocurrir ya. Si nos contaminan el agua, que es la base de todo, yo creo que eso se tiene que parar. Eso se tiene que parar y a la vez rediscutir, bueno, cuál es, digamos, si vamos a tener este impacto, pero además vamos a recibir miseria en lo que hace a la coparticipación y demás, bueno, evidentemente esto no cierra por ningún lado. Es decir, quienes hacen los controles ambientales son las mismas empresas. No existe un papel del Estado que pueda poner freno a eso. No existe. El Estado está presente, cuando dicen Estado presente o Estado ausente, el Estado está presente en Vaca Muerta, pero está presente al servicio de las multinacionales. Claro. No está ausente, está presente. Ese es el Estado, ese es el papel que juega. ¿Y el legislativo en esto qué papel cumple? Porque se supone que el legislativo debería estar permanentemente monitoreando esta situación, auditando qué es lo que pasa en la zona y debatiéndolo en la legislatura provincial. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el poder legislativo? No, bueno, en nuestra provincia también existen gobiernos que están, digamos que la función que tienen ellos es garantizar estos negocios, por lo tanto, quienes integran esa fuerza como diputados y demás responden a esta línea política. El que se sale de ahí es borrado inmediatamente, no hay posibilidades de una voz crítica en ese aspecto, no hay posibilidades. Mayoritariamente las legislaturas aquí están controladas por esta mirada, por este gobierno que responde a estos intereses. Es más, el gobierno que esté aquí en Neuquén va a ser gobierno en la medida en que tenga la bendición de las multinacionales que operan en Vaca Muerta, porque son los que ponen el dinero.
Es decir, nosotros entregamos a las áreas y obtenemos dinero para financiar campañas, para bancar el clientelismo, punteros políticos, matones. Esta es la democracia que se vive en este contexto, es así, es lamentable. Es lo que se repite, es lo que se repite en otras zonas del país, exactamente igual, con otros objetivos por ahí, la extracción de oro, plata, cobre, etcétera, ¿no? Sí. Las grandes claro. mineras. Y la última que te pregunto, vos decís digamos que no hay consenso social para estas cosas. Ahora, el ambientalismo allí en Neuquén, ayer se lo preguntaba a Raúl Montenegro esto, que es de Córdoba, premio Nobel alternativo, biólogo, y él me daba una explicación de por qué los ambientalistas no tenían, lógicamente, el poder que tienen quienes están en el Estado, que por hacer sus cosas reciben un sueldo, que tienen viáticos, que tienen estructura, y en cambio los ambientalistas hacen todo a costa de su bolsillo, de su sacrificio personal, de perder horas propias. El ambientalismo allí en Neuquén, ¿en qué condición está? ¿Son muchos? ¿Se puede transformar eso en una fuerza política? En realidad, hasta podríamos debatir el concepto de ambientalistas, porque ambientalistas, quienes defendemos el ambiente, somos vecinos comunes, son comunidades mapuches, son trabajadores, trabajadoras, que luchan por la defensa de los bienes naturales, por la defensa de una vida saludable, equilibrada, y eso, digamos, a veces no toma cuerpo como grupo ambientalistas así denominados, sino que se expresan de distintas maneras, vecinos que reclaman agua ahí en la meseta. Bueno, esa es una lucha ambiental. Comunidades mapuches en Vaca Muerta que reclaman y defienden su territorio, el suelo, la vida, la posibilidad de criar sus animales, a donde en otra oportunidad fueron relegados y hoy descubren petróleo. Entonces, la lucha ambiental también es parte de ello. Entonces, considerarla como una movilización, allí vienen los ambientalistas, sería como simplificarlo desde mi punto de vista, ¿no? Humildemente lo digo. Para mí, la lucha ambiental es mucho más amplia que de los ambientalistas, sino que a veces se expresa de distintas maneras y a través de distintos actores, que pueden ser, ya te digo, puede ser a lo mejor un barrio que está reclamando allá arriba agua, que es verdad que pasa todos los días. No, yo solo hago preguntas, pero la pregunta tenía que ver si, por ejemplo, dado que es muy difícil, por ejemplo, ganar la gobernación para cambiar estas políticas extractivistas, bueno, pero tener alguna voz, por ejemplo, en la legislatura, siempre podría ser un dato interesante. Pero bueno, creo que me contestaste. Te quiero preguntar, ¿tenés 2 minutos más? Bueno, mira, te voy a hacer escuchar algo que llega, yo no sé si es estrictamente de Neuquén, pero que me llegó hoy y tiene que ver con la persecución justamente que están sufriendo mapuches, las familias mapuches, mujeres mapuches. Te voy a hacer escuchar apenas 50 segundos de un mensaje y después quisiera tu comentario y ya para ir cerrando. Escuchamos qué nos dice de esta persecución que están sufriendo, que mucho tiene que ver a veces con criminalizar una lucha o demonizar a un sector justamente para poder explotar sin límites bienes naturales, riquezas naturales que son apetecibles para el poder económico. Pero escuchemos esta voz femenina.
Mari Compuché, Compulamuen, nos encontramos las Lamuen, que fuimos desalojadas por la fuerza esta madrugada del territorio, con los niños, con una bebé de 1 mes y un bebé de 4 meses, una mujer embarazada. Fuimos gaseadas dentro de nuestras propias casas, sacadas a la fuerza con nuestros bebés, y ahora nos encontramos detenidas abajo en el territorio. Vamos a ser trasladadas para Bariloche. Por favor, difundir, manifestarse. Hemos sido golpeadas, maltratadas, y hay niños perdidos en la montaña. Nos informan que hay orden de disparar con plomo. Entraron a quemar ropa. Y bueno, la situación está muy grave en este lugar. ¿Qué podés contarnos de esto? Y hoy nos despertamos indignados y muy preocupados por esa situación, y bueno, es un poco parte de lo mismo que venimos sufriendo, el saqueo, en este caso, el control de los territorios en la zona del bosque andino patagónico, en lo que es Bariloche, San Martín de los Andes, Bolsón, una disputa desigual, además una disputa desigual con Benetton, con capitales árabes, cataríes, que buscan adueñarse de esa zona tan preciada, boscosa, con nacientes de ríos, con lagos, y que no van a permitir de ninguna manera que comunidades originarias que buscan reconocer su identidad y recuperar lo que ancestralmente les perteneció, puedan hacer pie en esos lugares. Quienes conocen Bariloche pueden haber observado el contraste que existe entre villas miserias y grandes hoteles. Bueno, muchos de esos jóvenes, mujeres y niños, son de origen mapuche y no tienen un lugar donde vivir. Entonces ellos buscan recuperar esos territorios, y esto ha desatado una lucha racista, fascista, en sectores que además buscan el negocio inmobiliario ahí en Bariloche, y que el otro día hasta tuvieron la presencia y la referencia y el liderazgo de Patricia Bullrich, y que lamentablemente el gobierno nacional inmediatamente ha respondido favorablemente, enviando un llamado comando conjunto entre la Policía Federal, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Enviaron tanques, unas tanquetas que yo no había visto nunca, creo que he visto en la zona del sur de Chile o en Israel, y con esas hoy a la mañana, a las 8 de la mañana, ingresaron ahí a ese territorio que está frente a lo que se conoce como Lago Mascardi. Son tierras ancestrales, sin duda mapuche, y que luego administradas por parques nacionales. Ellos piden el desalojo, y para eso hicieron previamente montajes, hostigamientos, diciendo que había terroristas que atacaban a la gente. Nada de eso es verdad, nada, ese es un montaje que se hizo para justificar esto, y el gobierno nacional rápidamente y preocupantemente ha respondido hoy, porque los que han hecho ese desalojo es el gobierno nacional. Aníbal Fernández firmó un decreto generando estas fuerzas conjuntas, y bueno, sabemos que hay 8 mujeres detenidas, 2 de ellas embarazadas, y están persiguiendo a jóvenes por la montaña. Qué vergüenza, es lamentable. Así ocurrió el asesinato de Rafael Nahuel. Así ocurrió. Juan Carlos Pereira, el tiempo se me ha ido, te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de salir por nuestros micrófonos, nos has pintado un panorama muy claro desde el punto de vista de tu relato, pero la verdad que muy triste desde el punto de vista de la soberanía nacional y el humanismo que debería caracterizar a los argentinos. Desde aquí te mandamos un fuertísimo abrazo. Bueno, muchísimas gracias, y ojalá podamos difundir, digamos, por los espacios que tenés vos y mucha otra gente, estas situaciones,
para darle también la batalla en el plano mediático, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, Juan Carlos Pereira.